más en ácido. Y yo digo, eso está muy raro. Eso se parece al aborto. Justo lo que estamos haciendo nosotros en la clínica a oscuras y escondidas, ahora lo estamos viendo afuera. Es como si Dios dijera a México, México, tú votaste por eso. Tú tenías la posibilidad de detener esa ley y no lo hiciste. Entonces, tú estás viendo ahora afuera lo que yo estoy viendo todos los días. Tú estás matando niños inocentes en el seno de su madre y tú no has hecho nada. Un país que dice, nosotros aquí no hay pena de muerte y protegen a los criminales y a los violentos y a los narcos y a los ladrones y a todos los protegen. Y a los niños inocentes en el seno de su madre sin posibilidad de defensa, ¿los condenas a muerte tú? ¿Les cortas las cabezas, los brazos? Ve, voy a permitir que tú veas con tus ojos lo que tú permitiste en tu país. Entonces, yo empecé estas reflexiones, pero a leerla a la luz de la Virgen de Guadalupe. Yo empecé a entender el aborto a la luz de la Virgen de Guadalupe. Y dije, el aborto no es cualquier cosa. El aborto es una ofensa gravísima a la Virgen de Guadalupe porque es la Virgen encinta, la Virgen embarazada. Entonces empecé a descubrir que incluso los cristianos usaban aquí a la Virgen de Guadalupe como bandera contra el aborto y a relacionar que México había cometido un grave pecado y habíamos destapado el infierno porque habíamos vuelto a los sacrificios humanos, a los demonios, y habíamos vuelto a la idolatría, exactamente como estábamos antes de que llegara la Virgen a América. Porque recuerden que antes de la llegada del cristianismo, de los conquistadores y de los misioneros, en México había culto a la serpiente emplumada. ¿Ustedes alguna vez han visto una serpiente con plumas? No. Los indios no son tontos. No hay ninguna serpiente emplumada. Entonces, ¿por qué la llamaban los aztecas serpiente emplumada si saben que las serpientes no tienen plumas? Porque es una serpiente que vuela, que tiene alas. ¿Quién es la serpiente que tiene alas? El demonio. Entonces los aztecas le daban culto al demonio y hacían sacrificios humanos y había idolatría. Llega la Virgen de Guadalupe con los misioneros franciscanos que no eran nada ecuménicos y se cargaron a todos los ídolos, los tumbaron todos, se acabó la idolatría, se acabó el culto a la serpiente, se acabaron los sacrificios humanos y se estableció la religión del verdadero Dios por 15 vidas. En el corazón de América, la Virgen puso su santuario, el santuario al verdadero Dios por 15 vidas, la Virgen de Guadalupe. Entonces yo venía haciendo estas reflexiones y de repente recibo una carta de mis superiores y me dicen, te vas de Los Ángeles, te asignamos una nueva misión, te vas a ir a Tulum, Quintana Roo, a la selva. ¿Sí? Y yo me fui a la selva a tratar de convencer a los changos de que se bajaran de los árboles. Y ya llevo 4 años en la selva tratando de convencer a los changos que se bajen de los árboles y no he convencido a ninguno. Está haciendo un poquito, tienes que estar hacia otro lado, sí, porque está haciendo, o ponerlo más adelante porque está haciendo, tiene que estar más adelante porque está haciendo. Entonces, cada vez tengo mis dudas de la teoría de la evolución, porque los changos no me quieren obedecer. Entonces, me voy a. Todavía siento, no, ¿está bien? ¿Ya escuchan bien? Sí. ¿Se escucha hasta allá? Yo siento un poco de eco, pero bueno, vamos a dejarlo así porque está rebotando mucho el sonido, pero bueno, está muy bien. Entonces, me mandan a trabajar a México y hay un Congreso de la Misericordia y me dicen en el Congreso, hay un señor muy promotor, gran promotor de la Divina Misericordia, yo también soy gran promotor de la Divina Misericordia, porque la Virgen Misericordia está relacionada con Fátima. Antes de venir como Rey de Justicia, vengo como Señor de Misericordia.
Y por lo tanto está claro a todos que este es el tiempo de la misericordia, pero que este tiempo no va a durar para siempre. Así que avísenles a todos porque el tiempo de la misericordia se acaba, ¿no? Entonces yo, promotor, me dice un señor, quiero hablar de la misericordia, me encuentro con un señor que se llama Ángel, me dice, padre, necesito que me ayude. Sí, como no, ¿de qué se trata? Tengo 4 demonios dentro. Muy interesante. ¿Y cómo sabes que tienes 4 demonios dentro? Pues porque el padre Fortea, el padre tal, menciona varios. No, yo conozco al padre Fortea, es una persona muy seria. Si el padre Fortea dice eso, debe ser así. Padre, pero mi problema es que los demonios no se quieren salir. ¿Y por qué no se quieren salir? Pues que la Virgen no los deja. Caray, eso está muy raro. ¿Cómo que la Virgen no los deja? ¿Y por qué no los deja? No sabemos, no me pueden decir. A ver, platícame quiénes son los demonios. Y me empieza a decir, y uno es la serpiente emplumada, Pitón, otro es Pantera, el dios de la antiglesia, el que viene a destruir la iglesia, y el otro es Cachalala. Cachalala era un brujo que ofrecía bebés a los demonios. Cuando él me dice eso, le dice, párale, ya no necesito que me expliques más, ya sé lo que está pasando. Tú tienes un mensaje para todos de que el aborto le está dando poder al demonio para destruir nuestro país. Y si no se revierte esa ley del aborto inmediatamente, van a venir grandes castigos para México, peor que todo lo que está sucediendo en otros países. Peor. México tiene que ser un desagravio, una consagración y un exorcismo del país si quiere verse liberado. Esa es la interpretación que yo empiezo a hacer. Estoy hablando en base a años de estar reflexionando sobre la Virgen de Guadalupe, sobre el aborto, cosas que me van sucediendo como que me van empujando, por así decir, no son cosas que yo provoco, todo me sucede casualmente, ¿sí? Y entonces me doy cuenta de que el aborto es el que le está dando poder a los demonios para salir del infierno. Y les está dando poder en todo el mundo. Esta es una reflexión a la luz de la Virgen de Guadalupe en México, pero lo que pasa en México pasa en todo el mundo. Pero a la luz de Guadalupe, la Virgen embarazada, la que nos trae la luz, es la que entendemos todo lo que pasa en todo el mundo y lo que pasa en la iglesia. No nada más en México. Pero me doy cuenta entonces de que la Virgen está pidiendo a México un acto de fe. Es como si estuviera diciendo, si México hace lo que yo le pido, el triunfo del corazón inmaculado va a comenzar por México. Si no lo hacen, van a tener que sufrir las consecuencias. Entonces era una muestra de amor de la Virgen de Guadalupe diciendo, México, yo creo en ti, tú tienes fe, mira, puse tu casa en ti, me has ofendido, me has agarrado cachetadas, has rechazado a mi hijo en su seno, porque ¿qué significa que tú apruebas el aborto? Le estás diciendo a mi hijo, no te quiero aquí porque yo soy la Virgen embarazada. Me estás insultando a mí, estás insultando a Dios, estás insultando a tu Creador. Así que México, si te conviertes, si reconoces tu pecado, si pides perdón, si me haces desagravio y renuncias a Satanás, yo voy a usar a México para que inicie el triunfo del corazón inmaculado de María. Entonces yo tenía ya más o menos esas ideas, pero no estaba convencido de que era así. Y entonces me dice Ángel, padre, listo que me acompañe a Roma, porque quiero pedirle al Papa Benedicto que me haga un exorcismo. ¿Vamos a Roma? Yo ya no es muy fácil ir a Roma y que el Papa te reciba, pero bueno, vamos a intentar. Vamos a Roma y lo acompaño a Roma, yo con la idea de confirmar lo que yo ya tengo. Entonces vamos a Roma y después de muchas cosas que cuento aquí en el libro Triunfará, logramos entrevistarnos con el Santo Padre. Después de muchas dificultades, logramos meternos en la línea donde están los enfermos en silla de ruedas y ponernos en el lugar donde hay oración. Eso está filmado y está en YouTube. Pongan exorcismo del Papa Francisco y ahí aparezco yo con Ángel en silla de ruedas.
Entonces el Papa llega saludando a todos, les da la bendición. Cuando se acerca a mí, que no aparece en el video, por eso nadie sabe lo que yo le digo al Papa, porque nada más lo escuché él y yo. Dije, Santidad, 10 exorcistas, 30 exorcismos y los demonios no se quieren salir. Y el Papa le pone las dos manos a Ángel, las dos manos, cosa que no hizo con nadie más. Se las pone a dos ángeles y de repente se escucha. Y el Papa no le quita las manos hasta que Ángel se derrumba en la silla. Se derrumba en la silla. Y el Papa se va como si nada. Toda la gente se asusta y el Papa se va como si no hubiera hecho nada. A 3 metros de distancia estaban la televisora de Lumen 2000, de los obispos, y filma todo. Y no aclaré que nosotros íbamos con el Papa Benedicto, pero en ese tiempo el Papa Benedicto renuncia y escogen al Papa Francisco. Entonces no aclaré eso antes. Entonces íbamos a ir para que el Papa Benedicto le hiciera el exorcismo, pero en ese momento renuncia. Estamos en diciembre, cuando hacemos la decisión, el Papa renuncia en, no sé, marzo, en febrero, y en marzo ya está el Papa Francisco. Entonces con el que llegamos ya no estaba Benedicto, sino el Papa Francisco. Pero lo más extraño de todo es que los demonios no se salieron. No se salieron los demonios. Cuando con el Juan Pablo II, con una bendición para afuera todo. No se salieron. Esto está muy raro, no puede ser eso. Entonces unos empezaron a decir que hubo exorcismo, otros que no hubo exorcismo. Yo no digo nada, yo digo que el Papa le hizo una oración de liberación, llámalo tú como quieras, pero le puso las dos manos y hubo una liberación. Entonces, pero quedó en duda si el Papa había hecho exorcismo o no había exorcismo. Pero lo más curioso, lo que más me llamó la atención es que como si el exorcismo fuera magia o brujería, porque todos insistían en negar que el Papa había sido una oración para expulsar al demonio, como si eso hubiera sido brujería, como todos tratando de defender al Papa. No, no lo hizo, no, eso no lo puede hacer el Papa, no, es que eso... Pues, pero tranquilo, si un exorcismo es un sacramental, no es nada extraordinario. Cualquier sacerdote puede hacer exorcismo, cualquier obispo puede, si tiene fe, por supuesto. El sacerdote con permiso del obispo, pero el exorcismo no es nada extraordinario. Cuando venía una endemoniada detrás de Pablo, gritando, le dice, se vuelve la demonia, en el nombre de Jesús, salte de ahí. Y se sale el demonio. Eso es un exorcismo. Con una sola palabra, San Pablo expulsaba a los demonios. Jesucristo dijo que hasta los seglares pueden hacer exorcismos. Si tienen fe, recuerdan cuando llegan con San Juan o Santiago, con Jesucristo el Señor, hay por ahí uno que ni es sacerdote, ni es apóstol, ni es de los nuestros y está expulsando demonios. Y yo le digo, ¿por qué les preocupa eso? Si él tiene más fe como que ustedes, déjenlo en paz. Porque no está contra nosotros, está con nosotros, está expulsando demonios. Y el enemigo no es ese que expulsa a los demonios, sino el demonio. Los deberían de expulsar ustedes. Pero si él tiene más fe que ustedes, déjenlo en paz, hombre, caramba. No se lo prohibáis. Jesucristo prohíbe prohibir. Prohíbe prohibir. La lucha contra Satanás, ¿cómo se va a prohibir eso? Pero bueno, como digo, estamos en tiempos bien confusos y ya no sabemos ni qué creer ni a quién creer, pero bueno, aquí aclaro que el Evangelio sigue siendo la norma de conducta para todos. Amén. Recuerden que nadie puede cambiar el Evangelio, nadie. Ni el Papa, ni los obispos, todos juntos, ni un sínodo, porque recuerden, y quiero citarles, subrayen esto en su Biblia, el Apocalipsis, ¿quién lo escribió? ¿Quién lo dictó? No. Es el único libro dictado
Porque nosotros creemos que toda la Biblia está inspirada. Pero el Apocalipsis está dictado por Jesucristo. Si estoy diciendo una herejía, me atengo a lo que diga la iglesia. Pero digo, el Apocalipsis es Jesucristo hablando y le dice, escribe lo que te voy a decir. Pues el que está hablando es Jesucristo. Digo, repito, por si hay relajos con lo que después escuchan. Si digo algo que está en contra de lo que enseña la iglesia, me retracto. Pero bueno, les leo lo que está escrito. Yo, Jesucristo, lanzo una advertencia a todo el que escuche las palabras proféticas de este libro. Si alguno añade algo sobre esto, Dios le enviará las plagas que se describen en este libro. Si alguno empieza a predicar cosas diferentes, nuevas, añade a mis enseñanzas, ¿sí? Dios le enviará las plagas que se describen en este libro. Si alguno añade cosas nuevas, nuevas enseñanzas, nuevas doctrinas, yo le enviaré las plagas que se describen en este libro. Y si alguno quita alguna de las palabras, por ejemplo, lo que dice del divorcio, lo que dice de la homosexualidad, si alguno le quita sus partes en el árbol yo le quitaré su parte en el árbol de la vida y en la ciudad santa que se describe en este libro. El que da testimonio de todo esto dice, sí, vengo pronto. ¿Quién es ese? Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Escrita en la Biblia. Entonces no nos olvidemos. No podemos jugar con la escritura. Porque hay una amenaza al que añade o quite cosas de Dios. Añadir significa que tú crees que hay algo que falta, que no fue dicho en la revelación, cuando la iglesia siempre ha enseñado que todo lo necesario para nuestra salvación ya fue dicho, ya fue enseñado y no hay nada que añadir ni quitar a una sola palabra de lo que está en el catecismo de la iglesia católica que resume la escritura, la tradición y el magisterio. Amén. Por eso no se hagan tontos, no hay confusión en la iglesia más que los que quieren. Si tienen dudas, no consulten a nadie, consulten el catecismo de la iglesia católica escrito por dos testigos que ustedes conocieron, Juan Pablo II y Benedicto XVI. Amén, amén. Palabra y palabra. Bueno, entonces, después del exorcismo, perdón, de la oración que le hace el Papa, vamos a, ya eran los últimos días, el Padre Amor no nos podía recibir y ya era el lunes, eso fue el domingo después de Pentecostés, cuando sucedió, el domingo de Pentecostés, porque Ángel había tenido un sueño que había visto al Papa vestido de rojo. Y el lunes tenemos cita con el Padre Amor. El Padre Amor es el exorcista jefe, o era, ya se murió, era el exorcista en jefe de todos los exorcistas. Tiene aprobación del Papa, tiene autoridad y le hace un exorcismo a Ángel. Y yo voy con la idea de si es verdad lo que el triunfo de María está cerca. Entonces estamos en el exorcismo, todo lo tengo grabado y está en la esquina el Padre Amor con otros dos sacerdotes españoles, dos ayudantes y dos mujeres rezando su rosario, que se agarran del demonio de las leñas, ¿no? Ahí con el demonio grita y grita y las mujeres, Dios te salve María. Aquí viene el capuchino y las mujeres, Padre Pío, ayúdanos, Padre Pío, ayúdanos. Entonces, no le tiene ningún miedo al diablo. Ahí no le tiene a nosotros, ayudándole a nosotros con el rosario. Y cuando están en el exorcismo, el demonio se pelea con el Padre Amor. Cuando están en el exorcismo,
el demonio se pelea con el Padre Amor, le dice, ¿cómo te llamas? Pitón. El siguiente, Pantera. El siguiente, Cachalala. El siguiente, Satanás. ¿Eres Satanás? Sí. Salte de ahí. No. Salte de ahí. Ella no me deja. ¿Ella no me deja? ¿Cómo que ella no deja? Ella te va a aplastar la cabeza. Ella no me deja. Entonces yo le digo, Padre Amor, ¿es verdad? La Virgen no lo deja salir porque quiere que se haga antes que se pare la ley del aborto, y no se va a salir hasta que no se detenga esa ley del aborto, porque el aborto le está dando poder. Porque lo que le pasa al ángel le está pasando. Ángel es como un símbolo de todo lo que está pasando en México. Entendamos que la violencia y la corrupción y el hambre y la pobreza y las catástrofes y los ciclones, todo lo que pasa en México está favorecido. Si hay cosas naturales, Satanás hace que sean más desastrosas. Entonces no se va a parar todo eso hasta que no se detenga la ley del aborto. Y en ese momento yo digo, porque la Virgen quiere que el triunfo de su corazón venga por México, y en eso el demonio se me echa contra mí. Y yo lo vuelvo a repetir, porque la Virgen quiere que el triunfo de María llegue por México. El demonio se pone furioso, gritando, furioso. Y entonces yo me doy cuenta de que sí es verdad, que el triunfo de María está cerca, y que lo que Fátima prometió se va a cumplir en nuestro tiempo. Y que el único que tiene miedo y debe tener miedo es el demonio, porque se le está acabando su tiempo. Y que todos los que estemos consagrados a la Virgen María y todos los que entremos al arca de salvación, no nos va a pasar nada, no nos puede suceder nada. Porque lo que viene es la purificación. Antes del triunfo de María viene una purificación por el mundo. La primera purificación del mundo fue en tiempos de Noé con agua. Pero no se murieron todos. ¿Qué les pasó en tiempos de Noé? Que los que entraron en el arca se salvaron todos. Yo me imagino a Noé cantando con su guitarra, que llueva, la Virgen en la cueva. Y todos gritando allá afuera, Noé, ábrenos, tengo mis hijos aquí. Lo siento mucho, ya se cerró la puerta, ya se acabó el tiempo de la misericordia. Estuvo la puerta abierta más de 2 años, 3 años, y no quisieron entrar. Se reían de mí. Y yo no cerré la puerta, la cerró Dios. Ya se acabó el tiempo de la misericordia, lo siento mucho. Hasta que se empezaron a ahogar todos, y vino una paz tranquila. Se sentía el mar tranquilo, así como espejo, y el arca flotando así. Se fueron las nubes y salió el sol, y todo se veía tranquilo, como un lago, hermosísimo, precioso. Ya se habían ahogado todos. Pero como ellos estaban dentro del arca, no les pasó nada. Eso es lo que quiero que entiendan. O sea, la purificación no es el acabose, no es el fin del mundo. Es el fin para los que siguen haciendo mal. Claro. O sea, ya te lo dejé mucho. Dejé demasiado. Y después, la primera purificación fue en agua. La segunda purificación del mundo fue en sangre. Por redención de nuestro Señor Jesucristo. Él derramó hasta la última gota de su sangre para purificarnos. Por eso nunca debemos dudar del poder de la sangre de Cristo. Cambia la maldición en bendición. La cruz, que era símbolo de maldición, lo convierte nuestro Señor en bendición. Y por eso todos decimos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos decimos con la cruz porque nosotros creemos en el poder de Jesús, en el poder de la sangre de Cristo para cambiar la maldición por bendición. Y cuando decimos
por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, estamos haciendo un exorcismo. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor. Es un exorcismo. Pero ya lo dejamos de hacer y por eso el demonio nos da tanto. Entonces, y la tercera purificación es la que dice Fátima. Es la que dice Fátima. Vimos al ángel de Dios con una espada de fuego en la mano derecha. Está en la página del Vaticano. Cosa muy rara, porque el Vaticano no pone visiones y apariciones y profecías de la Virgen. Vimos al ángel de Dios con una espada de fuego. Es el tercer secreto revelado por el Vaticano. ¿Sí? El tercer secreto, déjame notar. El tercer secreto revelado por... es ese. Lo que pasa es que el Vaticano no lo explica. Vimos al ángel de Dios con una espada que parecía iba a incendiar el mundo. Y de la mano izquierda de la Virgen María salía un rayo de luz que lo convertía en nada. Y eso es lo que nos viene a decir la Virgen de Fátima. Hijitos, la purificación en fuego ya debió de haber llegado hace mucho tiempo. Yo lo estoy deteniendo, esa purificación. No voy a poder detenerlo mucho tiempo más. Ya no ofendan a Dios. Dios ya está muy ofendido. Díganle a sus hijitos que cumplan los mandamientos. Cumplan todos los mandamientos. Si no lo hacen, va a venir el castigo de fuego y no van a tener oportunidad de arrepentirse. Vean cómo el Papa Francisco está hablando siempre de la misericordia. Aprovechense ahora. Aprovechen el tiempo de la misericordia. Ya se debió de haber acabado el tiempo de la misericordia. Pero vino el centenario de las apariciones de Fátima y el Papa extendió hasta el 26 de noviembre el tiempo de la misericordia. Se está acabando el tiempo. Avísenles a todos, sus hijitos. Ya no puedes seguir viviendo en pecado mortal. Confiésate ahora, porque después no va a haber confesiones ni tiempo para pedir perdón. En cuanto vean en el cielo una luz verde, se acabó. Se acabó. Entonces, eso lo viene diciendo Fátima. Está en página del Vaticano. Que la Virgen está deteniendo la purificación en fuego. ¿Qué significa la purificación? Fíjense que estoy diciendo purificación y no castigo, ¿eh? No es un castigo de Dios, es una purificación. ¿En qué consiste la purificación? La purificación en agua es la purificación del Padre. La purificación en sangre es la purificación del Hijo. La purificación en fuego es la purificación de... El Espíritu Santo es fuego. Pero el fuego no destruye todo. Destruye la paja, la pornografía, el pecado, el libertinaje. El fuego quema la paja, pero al oro y la plata no lo destruye, lo purifica. Entonces, si nosotros hemos construido con oro, con el oro de la caridad, con la plata de la esperanza, el amor a los pobres, por eso nos está insistiendo tanto el Papa Francisco. Hagan el bien a los pobres, no se olviden de los pobres. En las promesas matrimoniales nadie se fija. En las promesas matrimoniales decimos, prometemos ayudar a los pobres. En las promesas matrimoniales, cuando te casas, los matrimonios dicen, prometemos ayudar a los pobres. Porque si ayudas a los pobres, Dios bendice tu matrimonio, tus negocios, tus trabajos. Y el Papa nos está diciendo, hagan algo por los pobres, apúrense. O sea, nos está hablando a practicar la caridad.
Y la caridad no la va a destruir el fuego, al contrario, va a ser nuestra protección. Entonces, dice Jesucristo que es como en los días de Noé. ¿Y qué pasó en los días de Noé? Que a Noé y a su familia no le pasó nada, al contrario, se puso contento porque entre más llovía, más subía la barca. En aquellos tiempos no había aviones, entonces iban subiendo, se veía todo padrísimo, se veían las montañas del Everest, se veía todo. Entonces Noé feliz, porque entre más agua caía, él más subía. Los que se ahogaban eran los otros, los que no quisieron entrar al arca. Y el arca que Dios nos ofrece en los últimos tiempos, en los tiempos decisivos, en la tiempo de batalla, es la Virgen María. Amén. Amén. Si estamos consagrados a la Virgen María, si sus hijos son ese escapulario, porque no basta la consagración, tienes que usar un signo de que estás consagrado. Cuando haces la consagración, muchos hacen la consagración y se les olvida traer un signo. Tienen que ponerte un signo, o la medalla milagrosa, yo siempre traigo la medalla milagrosa, o un escapulario, o una Virgen de Guadalupe. Un símbolo, también en tu casa, si tu casa está consagrada, si tu negocio, porque el demonio también tiene poder para destruir los negocios, si tu negocio está consagrado, tiene que haber un símbolo, una señal, para que todos sepan que están consagrados. Exactamente cuando viene el ángel exterminador, recuerden que ponen todos una cruz en sus puertas, y el ángel va por todos. Se va a tragar también, va a matar también a los judíos, pero como ve una señal, pasa adelante. Pues lo mismo, el demonio no va a distinguir entre católicos y protestantes, va a distinguir quién tiene la señal de protección y quién no la tiene. Entonces, todas esas cosas que siempre nos enseñaba la iglesia, ahora ya muchos las consideran superstición, que las palmas benditas son superstición, que el escapulario es un amuleto. Pero ¿cómo puede estar diciendo un sacerdote esas cosas, caramba? Todo lo confunden. Cuando la iglesia nos ha enseñado que todas esas cosas Dios nos da como una superabundancia de su misericordia para protegernos del demonio, para protegernos de los ataques de Satanás. Satanás nos haría los mandados. Si viviéramos en gracia y si hiciéramos la voluntad de Dios, nos haría los mandados. Por eso a mí siempre me gusta contar, lo voy a contar otra vez porque ya he contado 50 veces, la historia de Gerardo María Mayela. ¿Saben quién fue Gerardo María Mayela? No. Bueno, métanse a YouTube y pongan Gerardo María desde los 4 años se peleaba con el diablo. Gerardo, el diablo le tenía mucho miedo a Gerardo, porque agarraba un palo y se iba detrás del diablo, y se sube un árbol y Gerardo atrás del demonio, y cuando le va a dar un palo se rompe la rama y se cae Gerardo, y creen todos que se mató, y pues claro, no le pasó nada a la Virgen, ¿sabes, no? Era santo, era muy devoto de María.